como principales porque sí te hacen daño económico y son plagas que están constantemente apareciendo en el campo, que tú tienes que hacer un programa de seguimiento para estas plagas. La arañita es una plaga que la vas a tener constante en toda la etapa fenológica, en todas las etapas fenológicas. Siempre las arañitas, en este caso la arañita marrón del palto, Oligonicus funicae, le gustan las condiciones secas. Si la planta le falta agua o hay mucho polvo, la arañita va a estar ahí en su salsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con los estrés hídricos y con el tema del polvo. Ya ahí ven huevos, ninfas y adultos. Este es el daño en las hojas. A la mano izquierda ven una hoja que recién está siendo dañada, que no hay que llegar, hay que tratar de no llegar a ese daño, ni bien vean los primeros individuos, deberían estar haciendo una aplicación, y cuando ya eliminen la población, deberían estar aplicando ya otros productos preventivos para evitar su ingreso, o nuevas eclosiones de huevos, y llegar a esa foto, como ven a la mano derecha, pucha, ya es un daño muy extremo, ¿no? Ven acá también dos fotos, una planta que tiene todo el brote dañado por arañas, ha sido atacado, le ha hecho un bronceado, donde ya esa planta, ese brote, fotosintéticamente hablando, es un brote ineficiente, ya esas hojas no van a fotosintetizar y por ende no van a hacer las reservas necesarias para tener una fruta de calidad, comparado a la foto de la derecha, donde tiene una planta con brote verde, totalmente activo, fotosintéticamente activo, y eso va a ayudar que cuando esa yema flore y produzca fruta, va a tener una muy buena calidad de fruta contra la otra que tienes una planta muy dañada por arañita y vas a tener problemas en el tema fotosintético y en el tema de reservas para hacer fruta. La otra plaga importante para mí es el chinche del palto, Dacversus minensis o Dacversus sp, porque por ahí entre los entomólogos están viendo algunas especies nuevas, están reportando especies según zona, pero por eso le estoy poniendo Dacversus sp. El chinche adulto, ahí lo pueden ver, tiene alas, es un hemíptero, vuela, ¿ya? Y este hemíptero pasa de planta en planta, puede volar de planta en planta. Importantísimo que cuando uno esté en floración no tengas maleza, porque a veces aplican al palto y el chinche vuela y se refugia en la maleza. Y la gente a la semana va a evaluar a los días y ven de nuevo chinche y dicen, uy, no aplicó, no controló el producto. No. Si tienes maleza es un refugio. Cuando el chinche sienta la aplicación, sienta la amenaza en el cultivo de palto, va a volar, se va a ir a refugiar en la maleza, va a estar ahí hasta que ya vea que el producto ya se haya disipado y va a volver a seguir atacando. Las ninfas, ellos ponen sus posturas en las flores, en los pedicelos de las flores, ¿ya? Y las ninfas se alimentan también de pedicelos y de frutos, de flores y frutos. Ahí ven en la segunda foto 3 ninfas, por eso que cuando uno evalúa chinche hay que evaluar panículas florales y también hay que evaluar, bueno, en evaluación, les voy a explicar eso en la evaluación, pero hay que evaluar siempre panículas, ¿ya? El daño en fruta recién cuajada, ven las picaduras, empieza a botar un exudado blanco que no es la pseudiplodia, esos son unos cristales de oxalato de calcio que naturalmente produce el palto al hacerse una herida, y esa herida lo ha hecho el chinche. Entonces, esos cristales, esos exudados blancos son productos del chinche, ahí está más claro. ¿Y qué pasa? Ahí pareciera que, bueno, eso no pasa nada, pero miren la fruta queda deformada, donde hizo esta picadura queda como un hueco, y esos huecos quedan como una deformación. Y la fruta deformada simplemente no califica para exportación. Ya, entonces el chinche tiene que tener mucho cuidado en toda la etapa fenológica de flor y cuaja. Ya, hasta ese tamaño de fruta que ven ahí a la mano izquierda. Ya cuando la fruta está grande, ya pues tilete no puede penetrar y así que ya no es problema. El otro problema en floración y cuaja es trips, Tranquiniella occidentalis, es uno de los trips más problemáticos. Es un trips amarillo que también vuela. También tiene el mismo tema de que tienes que tener cuidado cuando apliques, no tener hierba porque te va a refugiar en la maleta. Y los daños son estos, esto sí te daña en flor y cuaja, y en fruta recién cuajadita. Cuando ya la fruta está más grande, ya no la raspa, pero el raspón que te hizo inicialmente te genera estas protuberancias y estas cicatrices que también ya son ya lo consideran un descarte, ¿no? Es una deformidad que ya no califica para exportación.
Plaga importante, las querezas, acá sí me voy a detener un poquito más, mira, en el tema de ácaro, arañita marrón, en el tema del chinche, en el tema del trips, son importantes, ¿ya? Pero más importante y más énfasis le pongo yo a la quereza. ¿Por qué? Porque la quereza te puede hacer perder hasta contenedores completos, te puede hacer perder envíos completos. Mientras que el chinche, el ácaro, te puede mermar la producción porque, bueno, va a haber descarte, lo vas a dejar. El tema de quereza, si pasa quereza en tu envío, puedes tener rechazos y en planta procesadora siempre SENASA te va a fiscalizar y SENASA no te va a permitir que tú mandes fruta con quereza. Entonces, acá les muestro la principal, Fiorina fiorinae, es una quereza diaspidia muy agresiva. Las diaspides, a diferencia de las cóxidas, tienen un proceso de ataque bien, ¿cómo les puedo decir? Bien sigiloso, porque no producen excretas dulces y no producen el famoso hongo fumagina, ¿ya? Entonces, este hongo se produce en plantas que están atacadas con querezas cóxidas. Entonces, cuando la gente se da cuenta que hay fumagina, ya puede ver, o sea, puede ya saber que tiene quereza cóxida, pero a veces tienen quereza, en este caso diaspidia, y como no hay fumagina, no se percatan del daño, y la quereza es tan silenciosa y tan agresiva porque es una especie bien prolífica, o sea, tiene una explosión, cada hembra pone más de 200 huevos y tiene una explosión de crías, de estos crawlers caminan, el primer estadio es crawler, caminante, y estas crías llegan a la fruta y una vez que te infectan ya es una fruta, digamos, considerada con quereza, porque así tú la mates, si tú matas esa quereza, igual se queda pegada, puede estar muerta, pero para SENASA es fruta con quereza y aumenta tu porcentaje de fruta con quereza de tus envíos. O sea, a SENASA no le importa si la quereza está viva o está muerta. Simplemente con verla pegada a la fruta, tú ya tienes ahí una fruta con quereza y aumenta el porcentaje. Esta quereza ataca ramas, hojas y frutos. Ahí ven los daños severos, ¿no? Ahí está la quereza en aumento. No es una quereza que tiene una conchuela que las protege. Esta conchuela la tienen bien creada con recubrimiento de sus exuvias, sus excrementos, hacen su conchuela, ¿ya? Y se protege, la hembra está debajo de esa conchuela y está protegida. Por eso que a veces controlar una quereza que ya es adulta, que tiene una conchuela bien, bien endurecida, es más difícil que controlar una quereza que recién está en los primeros estadios formando la conchuela. Es más fácil de controlarla, por eso es importante la evaluación para el control. Ahí tienen un ejemplo, por decir, los estados móviles infectan la fruta y ven esta clorosis en la fruta, se pone más clorótico el sector donde está la quereza recién enquistándose, o sea, se está formando ahí una quereza adulta. Es una quereza joven que recién ha enquistado. Si tú aplicas para esta quereza, ¿la puedes matar? Sí, la puedes matar y puede desprenderse. Después de matarla, con un lavado la puedes botar y no pasó nada. Pero si tú llegas a tener una quereza adulta en la fruta, ya es difícil. La puedes matar, va a ser más difícil matarla, pero es difícil sacarla. Ya la tienes que sacar en el día de la cosecha limpiando con escobilla o con palitos y es un gasto muy, muy fuerte. La otra quereza también bien común en palto es Hemiberlecia lataneae, pero Hemiberlecia es más fácil de controlar que Fiorina. Ya también es una quereza que aparece en frutas, hojas y ramas, pero como les digo es de menos agresividad, no te ataca no es tan prolífica como la Fiorinia, que tiene una migración masiva de crawlers. Esta también tiene sus crawlers caminantes, pero si tú encuentras una fruta tendrá 2, 3, 4 querecitas. En cambio, Fiorina puedes encontrar frutas con 50, con 100 querezas. Entonces, la cantidad de migrantes en el caso de Hemiberlecia es más bajo o más lento en atacar que un ataque de Fiorinia.
¿no? La paso rápido, Coco Pepperino también es otra querecita, que solo la menciono porque esta no llega al fruto, es muy raro que esté en fruto, normalmente está en hojas, así como Protopulminaria piriformis, que también es de palto, no le he puesto la foto cuando no la tenía, y ahí hay otras querezas secundarias, pero para mí las principales son Florinia y Mirorlesia, por eso que he hecho énfasis en esas dos. Y las plagas secundarias son moscas blancas y lepidópteros. En el tema de los lepidópteros, tenemos al famoso Equeticus kirby, el bicho del cesto, siempre aparece en los campos, normalmente por focos, así que si ven un foco, no es necesario aplicar a todo el campo, pueden retirar los capullos de los adultos y pueden hacer aplicaciones sectorizadas, y si pueden retirar solo capullo, yo creo que se olvidan porque del capullo, la hembra no vuela, la hembra está en el capullo, ya la hembra no es alada, es una hembra que está toda la vida en el capullo y desde el capullo lanza sus huevitos, sus crías, ya salen a infectar la planta o otras plantas, a través del viento las mueve, ¿no? Pero como te digo, una hembra va a infectar solo plantas que están alrededor suya. Entonces, si tú ubicas el foco, lo marcas, puedes mandar a hacer un recojo de capullo, un recojo manual, o una aplicación solo sectorizada y te evitas de un problema fuerte de bicho del cesto, ¿no? Acá tenemos otra plaguita también importante, es el pegador, Argyrotaenia esphaleropa. Este pegador sí también normalmente aparece en brotes, ¿ya? Y está dañando los brotes porque se oculta en pegas, crea unos filos de seda y pega los brotes y empieza a dañarlos, se alimenta de los brotes. Pero también se puede volver una plaga peligrosa cuando ya tenemos fruta, porque se pega entre frutas y se pega a las inflorescencias, a las flores, a los vestigios de flor que hubo, se pega y hace su capullo entre la flor y el fruto, y ahí empieza a dañar el fruto. Y estos frutos ya se vuelven un descarte, ¿no? Ahí pueden ver en la foto que tiene estos frutos ya bien dañados por un tema de Argyrotaenia. La Argyrotaenia le gusta meterse entre espacios, entre hojas, entre frutos, y ahí hace su daño. Ahora, esta plaga también es focalizada y puedes aplicar por sectores, evaluar dónde tienen los daños y aplicar por sectores, ¿no? Puedes hacer tus aplicaciones sectorizadas. La otra plaguita, también Lepidoptera, comedor de hojas, es Oxidia besulia, es un comedor de hojas, también de fácil control. Este bicho no se esconde como el Oeketicus en un capullo, o como Argyrotaenia, que pega las hojas o se mete entre frutas. Este sí está expuesto. Claro que se trata de mimetizarse, se hace como si fuera una ramita. Ahí ven en la foto de la derecha, para que fuera una ramita, ¿no? Cuando uno quiere cogerla, se hace como si fuera una ramita o se tira al suelo. Ya, pero es fácil de controlar. Hasta un Bacillus thuringiensis simplemente lo controla bien. Ahí ven las ninfas, ven las posturas, tienen bastantes ninfas, es una planta, es una plaga, es un medidor, ¿ya? Camina en ese movimiento de esquivar, ¿no? Y es una plaga, como les digo, secundaria, también por focos, y con un bacillus lo pueden controlar fácilmente. Ahí está, un medidor. Las otras plagas secundarias, considero a mosca blanca como una plaga secundaria. Es bien difícil tener un problema fuerte de mosca blanca. Bueno, la mosca blanca sí te trae fumagina, ya por las excretas azucaradas que tiene. Y entre ellos está el Erodicus cocolobae, el Erodicus, bueno, cocolobae es la que ahorita les he presentado acá. También tenemos, bueno, no he puesto al Pleuropelus, me ha faltado la foto, que es importante porque esa plaga te puede defoliar las hojas internas del árbol porque te crea una mancha clorótica, donde las ninfas se alimentan, son unas ninfas que hacen una pupa negra, ya por eso le dicen la mosca negra del palto, no la estoy mencionando porque no la tengo en foto, ya, donde la ninfa está alimentándose, crea una clorosis. Y cuando es muy alta la población, la clorosis es tan alta que esa hoja se defolia y puede crearte defoliaciones en el cultivo.
Me he olvidado de ponerla, no la encontraba en la foto. Voy a tocar un poco el tema de enfermedades porque también es importante, ¿ya? Antes de entrar a lo que ya es el control de plagas y enfermedades. Y Phytophthora es una de las principales enfermedades que van a tener en palto, porque esta enfermedad te daña las raíces, te puede dañar las raíces a nivel de que la planta colapsa y muere, porque ya no tiene raíces para nutrirse, para absorber agua, y tiene estos síntomas, ¿no? De una tristeza, ¿no? Es un desecamiento, una deshidratación de hojas, una defoliación, se deshidratan los frutos y la planta termina muriendo. Y la diferencia, para que ustedes se den cuenta, porque el síntoma es muy parecido con una muerte regresiva, es que esta no crea mamones. La planta muere tanto el injerto, en este caso el has, como la variedad, como el patrón, perdón, como el postinjerto, como el sutano o el antillano que tú siembres. Entonces se muere toda la planta, tanto patrón como variedad. Ya tiene esto de ponerse amarillas, las plantas con daño de Phytophthora tienen este síntoma de amarillamiento de hojas, clorosis, porque como ya tiene muy dañado el sistema radicular, ya no absorbe nutrientes, ¿no? La otra enfermedad muy importante con la que tenemos que convivir, porque así lo llamo, el manejo de la pseudiplodia, perdón, de Phytophthora, para no olvidarme, es netamente un manejo de riego. Phytophthora coloniza cuando hay exceso de humedad, encharcamientos, exceso de riego, las raíces simplemente se ahogan y este hongo tiene sus estructuras de reproducción que se mueven en el agua, entonces necesitan alta humedad, alta agua, encharcamiento para poder infectar las raíces. Así que si tú manejas bien el riego, no deberías tener problemas de Phytophthora. En cambio, la pseudiplodia es la muerte regresiva o cancrosis. La pseudiplodia sí es una enfermedad que tenemos que convivir con ella. O sea, no existe campo de palta que no tenga la pseudiplodia. Y este es como un cáncer. Lo llamo así porque te hace un daño interno que obstruye los vasos vasculares y estos vasos vasculares ya no pueden transportar agua y nutrientes y la planta se muere como una marchitez. Pero siempre daña más a la variedad Hass que al patrón. Si ustedes se dan cuenta, en la primera foto ya se murió la Hass, pero el patrón está rebrotando. El sutano está que brota. Tiene más susceptibilidad a la Hass, por eso normalmente cuando ustedes ven una planta que colapsa, que muere, vean si tiene mamones. Si salen los mamones y empiezan a brotar, ya, el daño ha sido por lacio. Pero si no ven mamones, si la planta muere totalmente y hasta el patrón, ha sido Phytophthora. Y lacio tiene estos cancros, ¿no? Tiene estas heridas acuosas que empiezan a exudar, esos exudados blanquecinos o amarillentos, no son otra cosa que una respuesta de la planta, no es el hongo, eso no es el hongo. Esa es una expresión de la planta al daño del hongo. El hongo está dañando adentro, en el haz vascular, pero se muestra este exudado como una respuesta de la planta, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho las heridas, porque la pseudiplodia es un hongo endémico, está en el ambiente. Un doctor de fitopatología hizo una evaluación en 1 metro cuadrado de hojarasca, de ramas secas, calculó que había más de 1 millón de conidias, imagínate. Entonces uno que camina por el campo, solo al pisar estás levantando esporas, ¿ya? Y estas conidias, si hay heridas expuestas, van a ingresar a la planta, ¿ya? Ahí es otra foto, ¿no? Esta está a nivel del injerto. Cuando el cancro está en ramas laterales o ramillas, tú puedes cortar por debajo de la herida y puedes cicatrizar. Pero cuando el hongo ha atacado a nivel del injerto, ya esta planta lamentablemente ya no vale. Yo recomiendo cuando son plantaciones jóvenes y encuentran la pseudiplodia a nivel injerto, eliminar esas plantas y poner plantas nuevas. Porque ya esa planta va a vivir con ese cancro, con ese cáncer, y al primer estrés que tenga, y hay estreses naturales como la floración es un evento que estresa a la planta naturalmente. Cuando la planta floree, ese cancro, ese hongo,
va a dañar más a la planta y va a terminar haciéndola colapsar y morir, se va a defoliar y va a terminar muriendo. Entonces, cuando las plantaciones son iniciales y tenemos este daño en el injerto, yo recomiendo cambiar esas plantas, eliminarlas y poner plantas nuevas sanas. Esto es un daño de una planta que ya colapsó. Si ustedes ven el brote del patrón, ven a donde hemos hecho el corte con serrucho, están brotando los mamones del patrón, pero el daño está terrible. Miren, todo, casi el 80% del haz vascular está dañado. Y en la otra planta está quebrada, que es una planta recién sembrada que tuvo daño en el injerto, y ese daño ya ha hecho, ¿no? Todo ha necrosado todo el haz vascular y también la planta está por colapsar. Entonces es un hongo bien complicado, es un hongo oportunista, lo llamo yo, porque hay que convivir, o sea, te va a hacer daño si tú tienes problemas de manejo. Si tú tienes problemas de estrés, por riego, nutrición, sanidad, la pseudiplodia va a aprovechar ese estrés para crearte daños en las plantaciones. Pero si tú mantienes el campo bien regado, bien nutrido, sanitariamente sano, vas a vivir con la pseudiplodia, porque no podemos decir que no tienes, vas a vivir, pero sin crearte mayor daño económico. Entonces, la pseudiplodia, ténganlo en cuenta que es una enfermedad muy común con la que uno va a vivir, pero hay que tener un manejo preventivo de evitar cualquier estrés para no tener colapso en el futuro, ¿no? Porque las plantas con laxio, sobre todo en el injerto, de todas maneras van a terminar colapsando. El otro problema fitopatológico importante es el viroide, Sunblast. Es más conocido como la mancha del sol. Esta mancha es un viroide que te puede infectar por contacto, o sea, cortes de la poda de una planta a otra planta puede contagiar. Entonces, cuando tú identificas una planta con este viroide, es mejor eliminarla, sacarla del campo porque es contagiosa. ¿Ya? Este viroide te crea este daño comercial, te crea en la fruta una mancha, una depresión, una mancha hundida, una mancha. ¿Ya? Y entonces este viroide te va a tener, esa planta realmente ya productivamente hablando, ya no va a tener fruta comercial, toda su fruta va a ser así, manchada, una fruta que no vale. Entonces, ¿para qué tener esa planta? Y peor que es un foco infeccioso, o sea, mejor es eliminarla, ¿no? Ahí están las frutas y también te puedes dar cuenta que hasta en los brotes, en las ramas, también hace una mancha amarilla, ¿no? Entonces, a veces la gente no se da cuenta que tiene el virus porque no tiene fruta para ver la fruta con el problema. A veces los cosechadores cosechan esa fruta y no se dan cuenta, llegan a la java y el ingeniero después pregunta, oye, ¿y esta fruta dónde estuvo? Uy, no sé, ya la cosecharon toda. Y para que encuentres el árbol que tenía esa fruta, es bien difícil. Por eso que ni bien vean una planta con esta fruta, es marcarla y eliminarla. Ya, porque encontrarla después y ver el síntoma de la mancha amarilla, mancha solar en las ramas, es bien difícil, es bien minucioso encontrar ese daño, ese síntoma. Por eso hay que cuidar mucho del viroide. Una vez que se identifica una planta con viroide, es mejor eliminarla. Ya ahora que hemos mencionado las plagas y enfermedades del palto principales y secundarias, vamos a hablar un poco del control. Para empezar, todo programa de control hay que manejar bien la fenología, ¿ya? Yo la fenología la divido así: poda, prefloración, floración, cuaja, caída fisiológica, desarrollo y cosecha. Ya le he puesto los meses según mi fenología para mi zona de casma, ¿no? Yo puedo normalmente entre mayo, porque termino de cosechar en abril, tengo una diferenciación floral de entre junio y julio, donde las yemas se diferencian, y una floración, un inicio de floración en agosto, casi un full floración en septiembre, y una cuaja también entre octubre y noviembre, ¿no? Entonces, y la caída fisiológica normalmente se da en diciembre, la caída fisiológica natural, y de enero a marzo es desarrollo de fruta. Entonces, con este cuadrito fenológico yo puedo más o menos tener en claro en qué fechas voy a tener qué plagas, para tener ya más o menos un programa preventivo o de evaluaciones. Por ejemplo, las querezas, siempre las vamos a tener casi todo el año, pero principalmente se van a activar desde la poda. Tú terminas una cosecha siempre con algo de quereza, porque en las últimas etapas de fruta no podemos aplicar muchos productos químicos por un tema de residuos,
y las querezas ahí aumentan un poco. Obviamente siempre hay que tenerlas por debajo del nivel económico. Entonces, después de la poda, tú vas a tener, en el proceso de poda, tú vas a tener querefa, y después de la poda hay que hacer un control. Normalmente yo hago, después de la poda, un lavado, siempre recomiendo lavar, porque el polvo hace que la eficiencia de la aplicación sea menor. Aparte, mejoro la tasa fotosintética, aparte con el lavado, también crawlers, los caminantes de quereza o de mosca blanca, o cualquier otro bicho por ahí, todas las ninfas son de cuerpo blando, y las ninfas con el agua a presión los puedo matar. Así que una buena lavada después de la poda. ¿Por qué después de la poda? Porque una vez que podé ya abrí el árbol, tengo mejor entrada para la aplicación y el lavado. Una vez que podo, hago el lavado, y después lavado hago una aplicación química. Siempre aconsejo para quereza hacer una aplicación química después de poda. Ya la aplicación, tratar de usar los productos más fuertes al comienzo, porque ahí todavía no hay flores, no hay fruta, para terminar después con fruta con los productos más selectivos, más inocuos, ¿no? Prefloración, si he hecho un buen trabajo en la poda de control de quereza, en prefloración no debería tener problemas. Pero en floración aparecen nuevamente. Es que la quereza, como toda especie viva, ya se ha adaptado, ¿no?, a sincronizar sus migraciones, o sea, digamos, el nacimiento de sus crías, cuando ya empiezan a aparecer los órganos nuevos, en este caso las flores. Empiezan las flores y empiezan las migraciones. En la cuaja hay más migración. En caída fisiológica, esa querecita va a estar llegando a la fruta. Y no podemos llegar, como les dije, con quereza al fruto, ¿no? Por eso, en toda esa etapa de floración, cuaja y caída, hasta ahí debemos tener el máximo control de quereza. Y en desarrollo ya, como dices, rematar con productos más biológicos, más amigables, más, como se dice, más específicos. La mosca de la fruta también hay que tener en cuenta en palto. Sabemos que no es un hospedante, como te digo, natural del palto. O sea, el palto no es un hospedante natural de la mosca de la fruta, pero cuando no ha habido dónde oviponer, sí he visto, y ahorita les voy a mostrar, mosca de la fruta en palta fuerte he encontrado, larvas en palta fuerte, pero porque no han tenido dónde oviponer, en otro sitio donde poner su postura. Por eso que Senasa sí considera a mosca de la fruta, a palto, como un hospedero de mosca de la fruta. Entonces los trabajos para mosca de la fruta se tienen que hacer, porque si no, no puedes vender tu fruta, porque si sales con capturas muy altas, no vas a poder vender tu fruta de palto. Entonces, mosca de la fruta es otro de las plagas que no le he tocado entre las principales, pero sí es importante tener en cuenta. Porque yo creo que todos sabemos, ya hemos escuchado bastante de mosca de la fruta, hemos tenido charlas, pero también de mosca de la fruta. Entonces no he ahondado en mosca de la fruta porque es todo un tema. Por ahí un poquito voy a tocar, pero bueno, sigamos con el trip. El trip sí lo tenemos netamente en flor y cuaja. Después de flor y cuaja no va a haber problema de trip. Entonces es bastante importante hacer hincapié en las evaluaciones en toda esa etapa, porque el trip normalmente en floración no es un problema, porque como te digo, y como alguna vez dijo un profesor de nosotros, el profesor Castillo, hasta está polinizando, pero cuando ya la flor empieza el proceso de cuaja, ya no hay de qué alimentarse, ya el trip empieza a raspar las primeras frutas. Entonces ahí hay que poner más énfasis. Obviamente podemos aplicar en floración para bajar la población, y cuando lleguemos a cuaja sea mínima y no nos dañe la fruta. El chinche, a diferencia del trip, también ataca en floración, cuaja y ataca hasta en caída fisiológica, o sea, en fruta un poquito más grande, como les mostré en la foto. Ya tiene un estilete que sí puede perforar frutas un poco más grandes que un trip. Por eso que le he puesto hasta una etapa más al chinche. Y el chinche nos puede deformar, si no estamos, digamos, muy pendientes de las evaluaciones de chinche, podemos tener hasta fruta después deformada, que ya es una fruta para el descarte, ¿no? En el tema de arañita, los ácaros, arañita marrón, sí lo he considerado toda la campaña, en todas las etapas, porque todas las etapas siempre voy a ver por el polvo, por en verano siempre le gusta el calor, el estrés hídrico, y arañita siempre la vamos a tener ahí. Hay que trabajar con preventivos para evitar problemas, ¿no? El otro problema, como que secundario, es mosca blanca. También después de la poda, si haces un buen trabajo de aplicación, lavado,
debe eliminar toda la mosca, y recién en floración podrías tener las nuevas infestaciones de mosca, ¿no? Y hasta la cosecha siempre hay que estar evaluando para evitar problemas de fumagina, porque te van a crear fumagina, o de defoliación, que te puede crear al Europleurocellus, ¿no? Este es un cuadrito que sería bueno que cada uno lo haga en su punto, en su campo, y lo ajuste a su realidad. La base del control, el manejo integrado de plagas es la evaluación. Sin evaluación no podemos hacer un control eficiente. Hay que evaluar hojas, siempre evaluar colectando hojas y con una lupa, porque al simple ojo no se ve. Hay que evaluar ramas, acuérdense que en las ramas también tenemos a las querezas, ¿ya? Hay que evaluar panículas florales, en este caso ahí podemos encontrar a los trips y a los chinches. Ya un trips y un chinche, yo lo tengo como un rango, como un umbral. Yo si veo un chinche por panícula, yo ya estoy aplicando, porque un chinche por panícula para mí es alto. El chinche es muy, muy peligroso. Pero si veo un trips por panícula, ni me preocupo porque él se está polinizando. Tendría que tener poblaciones de 20 a 30 trips por panícula como para preocuparme en floración, y bajar esa población. Ahora, en cuaja, ya 2, 3, 4 tipos de panículas sí es problema, porque ya no hay flores que alimentarse y ya van a alimentarse por lo de la fruta cuajada y van a malograr esa fruta. Entonces, la evaluación y el rango de acción, el umbral, mucho depende también del momento en que se haga la evaluación, la etapa fenológica. Por eso no es igual evaluar una panícula floral que una panícula con frutas cuajadas, ¿ya? El fruto también hay que evaluarlo siempre bien al detalle. Ahí pareciera que en ese fruto no hay nada, pero ven ahí enmarcado, encerrado en un círculo, que hay una ninfa recién de una quereja, parece de mi berlesia, que recién se ha enquistado en esa paltajaz. Y en ese momento es el momento ideal para matarla. Si tú la matas ahí, aplicas ahí, la controlas, esa quereza se va a desprender, porque todavía no ha hecho conchuela, todavía no se ha fijado bien, entonces va a caer y esa fruta no va a llegar con querer para la cosecha. Entonces, por eso es importante evaluar bien con lupa, y muestreo, no al ojímetro, no desde la camioneta, bajarse del campo, pararse en las plantas, acercarse, tomar hojas, tomar frutas, tomar ramas, y si es que no tienes las herramientas como la lupa a la mano, llevarte esas muestras y evaluarlo ya en una oficina, un laboratorio, ¿no? En un gabinete. Una vez que tienes la evaluación como base, lo otro importante es el control cultural. Ya empezamos con los controles. Como les dije, es importante la incorporación de materia orgánica, pero esa materia orgánica tiene que estar descompuesta. Si la materia orgánica la incorporan cruda, va a tener problemas de la famosa gallinita ciega, que no le mencionaba en las fotos porque para mí es secundaria, pero sí daña y te puede matar plantas, porque una vez que tiras el guano fresco, la gallinita ciega se está reproduciendo ahí, van creciendo esas larvas, se vuelven unas larvas gigantes, y están comiendo ahí el guano, y tú le pones una planta linda, hermosa, con unas raíces jóvenes, turgentes, apetitosas, es como que, pucha, le estás poniendo pues, un poquito a la brasa a una persona que está comiendo todos los días arroz con huevo, ya que le va a sacar el ancho. Ya, entonces hay que descomponer bien el guano para que evitar que vaya con problemas de gallinita ciega, que son las larvas de anómala, ¿no? Ciclocéfala, que son escarabeidos, ¿no? Ya los conocen, no los he puesto acá, pero creo que sí, la mayoría los conoce, ¿no? La famosa gallinita ciega. Lo otro importante es el manejo del mulch. Yo les he dicho que hay que poner mulch para tener cobertura vegetal y mantener la humedad, mejorar tus raíces para que sean superficiales y de X motivos. Ya. Pero ese mulch y esa cortina también se debe manejar. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado con el mulch y se nos infesta, por ejemplo, de Diatraea tacharalis, que es el famoso cañero, que vamos a tener problemas que como todo buen perforador de caña, va a traspasar la caña del maíz que has tirado al suelo, y si tu cinta de riego está ahí, se va a pasar con todo y cinta y vas a crear estos huecos. He tenido campos que se han vuelto como el parque de aguas una vez que tiraron el mulch porque estaba lleno de cañero, no lo controlaron ese maíz, no lo manejaron, como no, dijeron es para el mulch, no vale la pena gastar, al final tuvieron que cambiar toda la cinta. Entonces hay que tener mucho cuidado con
con eso. El otro control cultural, ya si hablamos un poco de mosca de la fruta, es podado hospedero. Acuérdense que mosca de la fruta en palto todavía no tiene un tema, o sea, nos van a evaluar siempre las trampas con capturas de mosca, así que si tenemos hospederos cerca a nuestro campo de palto, mejor eliminarlos, ¿no? Miren, a eso es lo que les decía, ahí tenemos larvas de mosca de la fruta en palto fuerte, ¿ya? Por eso que el palto, aunque no sea un hospedante natural, normal de mosca de la fruta, porque si mosca de la fruta tiene para meterse en un mango, en una naranja, en una ciruela, en una mora, en XX guayabas, y un palto siempre va a preferir las otras frutas, pero si no hay otras frutas cerca, se puede meter a la palta. Ya por eso que hay que preferiblemente hacer un manejo de hospederos, podarlos. Si, como les decía a mis amigos en el mango sí, el tema de mosca de la fruta lo toco muy a fondo, porque el año pasado, el anteaño pasado Europa nos puso una restricción para el tema de mosca de la fruta, porque llegaron muchos contenedores de mango con mosca de la fruta, y Senasa con los comités de COSAGRA empezaron a hacer trabajos fuertes en el tema de control de mosca de la fruta. Ahí sí hemos hecho cortes de hospederos a nivel de todo el valle. Si un agricultor que tiene mango, palta, tiene un arbolito de pacae, oye, compadre, estás poniendo en juego tu exportación de mango o de palto por un arbolito que te da pues un poco de pacae que a veces ni lo cosechas, lo dejas podrir. Entonces, mejor ese arbolito, ¿sabes qué? Si no lo quieres matar, pódalo a cero, pues dale un corte grueso y que se renueve y que ese año no produzca, que no coincida la producción de ese pacae o ese hospedero con la producción del mango o del palto, ¿no? Entonces hay que hacer ese tipo de labores. También recoger frutos, por ejemplo, en un campo de mango. Si está cerca de un campo de palto, hay que recoger los frutos, porque por estos frutos de mango se puede infectar y puede caer las moscas en las trampas que están en tu palto. Y vas a tener problemas porque no se puede exportar y vender tu fruta. Entonces, el mango se recoge, o cualquier fruta hospedera, se recoge toda la fruta caída y se entierra. Y ahí ven ese hueco, está mal hecho, ese hueco debe ser más hondo, porque la tierra tiene que quedar por lo menos entre la fruta y la tierra, debe haber 30 centímetros de tierra para que las larvas no puedan salir. ¿Ya? Entonces, hay que hacer los huecos un poco más profundos. Hay que evaluar también esa fruta que vas a enterrar, si tiene larvas o no tiene larvas. Ya hay que hacer una evaluación de los frutos caídos. Y acá hablamos un poquito de lo que ya les mencioné al comienzo, la poda. La poda es importantísima para el tema sanitario. ¿Por qué? Porque si tienes un campo emboscado, sombreado, vas a tener el clima o las condiciones favorables para las jerezas, para las moscas blancas, para las mismas arañitas, y las aplicaciones no van a ser tan eficientes porque está muy cerrado el campo. Por eso que es bueno hacer buenas podas para tener un buen control sanitario. Los lavados son importantes. Bueno, esta es foto de un mango, no tuve la foto del palto. Y miren ese brote. ¿Ustedes creen que si yo hago una aplicación de un producto para controlar quereza o mosca o arañita, va a haber control en ese brote lleno de polvo? Simplemente no va a haber control. Por eso primero se lava, y una vez que está lavado, libre de polvo, libre de cualquier otra sustancia que pueda intervenir a la eficiencia del producto, recién se hace la aplicación. Control etológico, trampas amarillas, trampas pegantes azules para ver el tema de migraciones de trips. Los trips se pueden evaluar con los colores azules. En las trampas amarillas se puede ver el tema de mosca de la fruta o algunas polillas, también como ¿no? Oxidias, abulodes, mismo argirotaenia. En estas trampas de melaza, que son trampas que tienen melaza, argirotaenia, los lepidópteros caen ahí, les gusta el dulce, son trampas atrayentes alimenticios que caen ahí y se quedan muertos. Y al controlar una hembra, estamos controlando una generación pues, de 100, 200 huevos, de 200 larvas que podrían hacer daño a nuestro campo, ¿no? Por eso estas trampas son importantes. Otras trampas de atrayente alimenticio es proteína hidrolizada para mosca de la fruta, ¿no? Ahí está feromonas también, feromonas más atrayente alimenticio o feromona más trampa pegante. En el caso de mosca de la fruta, más que nada. El cebo tóxico, que también es un atrayente alimenticio más un insecticida, que se aplica ¿no? en plástico para que no se pierda, se mantenga ahí, no se chorree.
y viene la mosca de la fruta y se alimenta y muere, ¿no? Entonces, es importante. Bueno, los controles biológicos en palto, no recomiendo mucho el control biológico, no hay mucho control biológico, siempre por ahí encontramos unas que otras mariquitas, por ahí las crisopas, bueno, ahí tenemos la foto de una crisopa, de una larva de crisopa comiéndose a una ninfa de Coccus, de Feridium, ¿no? Sí hay control, pero no es tan eficiente. El control biológico no es que esté en contra del control biológico, hay cultivos que sí se puede trabajar mejor el control biológico y hay cultivos que no te da mucho, pues digo que el rango de acción del control biológico es muy bajo. El parafitismo por sí de Fiorina, no hay un parafitoide eficiente para Fiorinia, que si hubiera, pucha, inundaríamos los campos de parafitoides, pero no hay. Entonces el control biológico lo menciono, pero no lo veo como una clave del manejo del control integrado de plagas. Ya las arañitas también es importante, no las maten. Las arañitas controlan también larvas, controlan también coleópteros. Ahí ven, miren, la araña, cuántos adultos de escarabajo hay. Las arañitas son bien chambeadoras, hacen un buen control. Bueno, que también controlan hasta predadores, también hasta, digamos, insectos benéficos, pero bueno, como le digo, no es tan bueno la eficiencia del control biológico, ¿no? Vamos a hablar un poco más del control químico. Yo sé que por acá va a haber mucha gente que es orgánica, que trabaja con palto orgánico. ¿Se puede hacer palto orgánico? Sí, pero hay que trabajar mucho con el tema de los extractos, los productos, mucho la evaluación, bien puntual, ya, y te juro, si lo hablamos como negocio, yo trabajo muy bien mi negocio, gano dinero con un palto convencional, porque tengo un precio bueno, un costo considerable. Estamos gastando entre 9.000 y 10.000 dólares por hectárea en costo campaña de palto, con rendimiento de 20.000 a 25.000 kilos para arriba, ya, y cero quereza, con frutas con poco descarte, con poca quereza, y casi todo es vendible. Contra un palto orgánico, que voy a gastar más en el control de plagas, más en el control sanitario, porque como no puedo aplicar productos químicos, tengo productos biológicos, y los productos biológicos funcionan, pero con menos eficiencia. O sea, si un químico te controla el 80-90% la población de, por ejemplo, una quereza, el biológico te lo controla al 50-40%. ¿Qué quiere decir? Que tengo que aplicar más veces. Y los productos biológicos están más caros que un producto químico. Entonces, el costo de producción se eleva y también no llegas a ser eficiente al 100%. Vas a tener un porcentaje de todas maneras de quereza y de descarte mayor. Entonces, tu producción va a bajar. Y el precio, sí, de hecho, que vendes, el precio es mejor que el precio del convencional, pero si tú ves, multiplicas precio por producción, que va a ser menos que la del convencional, y costo más alto que el convencional, al final la utilidad te va a ser casi igual. Yo he hecho los análisis financieros y me sale casi igual vender un orgánico que vender un convencional, o sea, en utilidad del ejercicio, ¿no? Y en el orgánico vivo estresado, estoy con más riesgo en tener problemas, en cambio en el convencional, digamos, estamos más tranquilos. Por eso que acá les hablo más del control químico que de un control biológico, porque creo yo que en palto el convencional debería ser la opción, ¿no? Ahora, si ya eres un especialista en orgánico, ya, bueno, ya pues, si te está yendo bien, tienen buenas rentabilidades con esto, bien por ustedes y caramba, nadie tiene la verdad, ¿no? O sea, cada quien con su especialidad. A ver, el control químico, vamos a hacer hincapié de acá, que uno debe trabajar con productos permitidos, tanto del país de origen, o sea, Perú, tiene SENASA una lista de productos permitidos para el cultivo, como de productos, como productos permitidos y productos permitidos del país de destino. El país de destino, por ejemplo, puede ser Europa y también tiene su lista de productos, ¿no? Entonces hay que tratar de usar los productos permitidos tanto del país de destino como del país de origen, para no tener problemas
de residuos, ¿ya? Porque si llega tu fruta con un pesticida que no está permitido, que ni siquiera está en la lista ni de SENASA ni en la lista europea, simplemente tu contenedor va a ser rechazado. Lo otro importante es hacer los análisis de residuos, ¿ya? Toda fruta antes de exportar se hace un análisis para corroborar que realmente la fruta está limpia. Y acá viene un poquito lo que de repente muchos van a querer, es el qué aplicar, qué productos. Acá les dejo un cuadro donde pongo los ingredientes activos de las moléculas que yo uso para cada plaga, ¿no? En este caso, en el tema de querezas, trabajo con buprofecin, imidacloprid, tiacloprid, piriproxifen, aceites. El aceite me va muy bien para el tema de matar estadios inmaduros, los crawlers, ¿ya? Y también el clorpirifos, que es un producto bien fuerte que lo uso al comienzo. Ya, entonces podemos trabajar con querezas de esa manera, con estos productos en rotación. Siempre traten de rotar diferentes códigos FLAC. No, perdón, código IRAC. Estaba hablando de fungicidas. Y mosca de la fruta también, trabajo con espinosat más proteína o malatio más proteína. El chinche lo trabajo con imidacloprid o también con metomil. También uso landa-filotrina, también no lo he puesto ahí, pero también me va muy bien con la landa-filotrina. Trips me va muy bien con espinosat, que es un producto más o menos selectivo. Con imidacloprid, el aceite de neem también es un extracto muy bueno que me va muy bien con trips. Los ácaros, en este caso arañita marrón, trabajo bastante con azufre. El azufre me va muy bien con polvo seco y polvo mojable. También el aceite de canela. Y los acaricidas como etoxazole, fenpiroximate, abamectina, espiridiclofen, son acaricidas muy buenos para el control de diversos estadios, ¿no? Y en moscas blancas y pulgones, bueno, pulgones aparece ocasionalmente, también trabajo con imidacloprid, buprofecin, aceite de soya y aceite de canela. Siempre tratar de usar los PPP, a veces la gente no quiere ponérsela, pero hay que tratar de obligarlos porque si no van a tener problemas posteriores, ¿no? Los químicos no necesariamente que se van a intoxicar en el momento, se van haciendo, los residuos se van acumulando en la sangre y pueden tener problemas a futuro, ¿no? Las aplicaciones sí aconsejo a veces que sean en el día o en la noche, mucho dependiendo de la plaga, ¿no? Por ejemplo, insectos como los lepidópteros que tienen bastante actividad nocturna o los escarabeidos, las aplicaciones nocturnas serían más eficientes. Igual hasta con los trips. En cambio, en el día casi los bichos van a estar ocultos porque no les gusta la luz. Entonces, las aplicaciones nocturnas te dan mejor eficiencia de control. El control químico hay que tratar de hacerlo, bueno, como les digo, puede ser con equipos estacionarios o que usa la gente, como motores, así como ese que tiene su lanchín, su manguera, su lanza, y mecánicos, ¿no? Aplicaciones mecánicas, con tractores y pulverizadoras, porque no van a ser tan eficientes las personas porque se cansa, el brazo se cansa, el paso, a veces uno camina más rápido, otro camina más lento, entonces no puedes medir bien tu aplicación, no puedes calibrar a una persona como calibras una máquina. Y la eficiencia del control también va a ser mejor con una máquina. Por eso en Palto sus calles deben ser anchas para que siempre traten de mecanizar. Y bueno, las aplicaciones tienen que ser evaluadas, hay que evaluar la cobertura. Acá tengo una foto donde tengo una cobertura, un buen mojamiento tanto en el LAS como un buen mojamiento en el ENVES. Ya siempre vean que la cobertura sea la mejor. Y si a veces los ojos te engañan, porque pucha, a veces las gotas son tan pequeñas que no las puedes revisar, puedes trabajar con papel hidrosensible, ¿no? El papel es amarillo y con las gotas se pone azul. Como ven ahí, en el ENVES y en el LAS, el papel está totalmente pintado de azul. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación tiene una muy buena cobertura, ¿no? Llega y siempre puedes poner los papeles hidrosensibles en diferentes partes del árbol. Puedes ponerlos en la falda, en el tercio medio, en el tercio superior, para ver si realmente la aplicación es eficiente y tiene la misma cobertura en toda la planta. Porque a veces aplican bien abajo y arriba no llega. Entonces, con el papel hidrosensible tú puedes verificar si realmente tu aplicación está siendo eficiente.
Después de las aplicaciones químicas hay que evaluar el control, si realmente controló, no es apliqué y ya y pensar que ya con eso queda, no, hay que evaluar. Hay que marcar primero hojas o frutas con quereza, evaluar el porcentaje de quereza viva en ese momento, porque, a ver, a veces hay quereza muerta que ha muerto por circunstancias naturales, ya, o de aplicaciones anteriores, y cuando tú haces una evaluación, crees que lo que acabas de aplicar ha matado esa quereza. Y eso es falso. Primero se evalúa la hoja con querezas o con la plaga que quieras, se evalúa el porcentaje de quereza o plaga viva de ese momento, y sobre ese porcentaje de vivo recién se hace la aplicación y se hace una evaluación posterior para ver si realmente el producto controla o no controla y a qué porcentaje controla. Eso es importantísimo. Ya no es solo aplicar y ya quedó, ya no. Hay que evaluar si ha habido control o no ha habido control. No, ahí está, se levanta las conchuelas con una lupa y un alfiler, y ahí puedes ver, por ejemplo, en la derecha, izquierda, que la cresta está viva, bien amarillita la hembra, y en la derecha la cresta seca, ¿no? Todo marrón ya muerta. ¿No? Es la misma especie, pero una controlada y la otra sin control. Y cuidado, acá les pongo esto porque justo hoy estuve en un fondo que asesoro, hay que tener cuidado con los productos químicos y las mezclas y las continuidades de productos. Ven esa quemadura es por una aplicación de un aceite después de un azufre. El azufre y el aceite reaccionan. Entonces, si tú haces una aplicación de azufre, hay que lavar ese campo para aplicar recién un aceite. O viceversa, si aplicaba aceite, hay que esperar unos 15 días para aplicar un azufre. Ya en el caso del azufre polvo seco, yo recomiendo lavar el campo para quitar todo el rastro del azufre y poder aplicar un aceite en este caso, ¿no? Y en el caso de los aceites, sí puedo esperar 15 días, en 15 días ya puedo hacer una aplicación de azufre sin tener problemas de quemadura. Estos síntomas son síntomas de quemaduras en las plantas por intoxicación. Ya hablando un poquito de control legal, yo he hablado, acá voy a mencionar un poco del tema de SENASA, el monitoreo de mosca de la fruta. Es importante porque si ustedes salen con MT altos, no van a poder, ellos tienen mapeado todos los fundos, todos los campos en el Perú, y tienen esos circulitos, esos triángulos con las trampas, ya, trampas McFly o trampas Jackson, y ahí están en diferentes colores. Las trampas que están en azul están en 0, las trampas que están en rojo están en más de 25% de infestación. Entonces, SENASA nos tiene mapeados y semanalmente ellos verifican sus trampas. Entonces, esa gente que está verificando la trampa cuelga el reporte en el sistema y tú puedes ver, tú tienes el código de productor de tu fundo, de tu lote, de tu chacra, de tu empresa y puedes verificar. Pones el código de productor y entras al servicio de SENASA y te va a salir este cuadrito. Y ahí dice, ¿no? Pues, fundo, lugar de producción, en qué lugar queda, y digamos, este reloj donde nos marca que estamos, por ejemplo, MTD en Ceratitis 0.57. Quiere decir que estamos elevados, estamos en rojo. Este campo no puede cosechar ni palta, ni mango, ni nada porque está elevado en mosca. Claro, tú dices, no, pero mi palta no hay mosca, pero tu trampa marca que tiene 0.5. MTD es mosca trampa al día, o sea, ¿cuántas moscas tienes en 7 días? Ya por eso que la evaluación es semanal. Entonces, si el MTD es más de 0.5, simplemente no vas a poder cosechar esa fruta, te la van a rechazar, no lo vas a poder vender. Así que tú no puedes entrar a cosecha si no verificas primero cómo está tu MTD. Por eso el control legal, el control de SENASA es importante. ¿No? SENASA te emite un certificado de lugar de producción. Cada campaña tú tienes que ir a SENASA, pedir que te inspeccionen para que vayan a tu campo y verifiquen que tu campo cumple con todos los procesos de control de mosca de la fruta, ¿no? Todo lo que es entierro de fruto, campo limpio, trampas de botella, ¿no? Las botellas, ellos quieren que siempre pongas trampas en los lotes, ¿no? Un tema de monitoreo y control, y te emiten este certificado.
SENAFA te da un certificado y con ese certificado recién puedes exportar. Si no tienes el certificado no puedes hacerlo. Otra cosa importante también es el certificado de Global Gap, ¿no? Ya cuando estamos hablando de exportación netamente dicha, el recibidor del otro país te va a pedir mínimo el Global Gap, porque hay muchas certificaciones, Rainforest, Reforest, Meta, GRAS, pero Tesco, pero lo mínimo que te van a pedir es Global Gap, ¿no? Y con este certificado, es un certificado de buenas prácticas agrícolas, donde certifica que tu fruta es apta para el consumo y puede ser vendida ya, ¿no? Es importante la trazabilidad en todas las plantas procesadoras, todas las cajas que se procesen van a tener una etiqueta donde diga el país destino, que es en este caso el país de origen es Perú, el país destino es China, es una caja que va para China, dice no, exportado para la República de China, ya va a estar el código de productor, ahí está el código de productor, o sea, de qué campo viene, y el código del packing, de qué empresa lo ha procesado, y el código de Global Gap, ahí está el GFN, que es el número de Global Gap. Entonces, esto es trazabilidad. Con esto, el importador de Holanda, de Alemania, de Japón, de China, de donde sea, puede verificar en el sistema de dónde ha venido esa palta que está comiendo. Porque con el código de productor, en SENASA puede salir que esa palta la vendió Carlos Córdoba, Juan Ramón, la vendió Luis Lucía o la persona que la haya vendido, porque todos tienen un código. Entonces, el control de plagas también tiene que ver con control legal. Ya todo tiene que estar codificado y tiene que haber una trazabilidad. ¿Por qué? Si llega una de estos envíos con quereza, al toque van a saber de qué campo salió esa quereza. ¿Me entienden, no? Entonces, es importante este tipo de cosas. Acá también otro de análisis de residuos, ¿ya? Entonces también un análisis de residuos. No hay residuos. Y esto es inspección en planta. SENAFA hace una inspección de quereza en planta. Ellos cogen 100 frutos y de los 100 frutos evalúan fruta por fruta con una lupa entomológica y con un fluorescente blanco, una luz incandescente y ven paltita por paltita que no haya ninguna quereza. Y si no hay quereza mayor a 4%, por ejemplo, o sea, 4 frutos de 100, tú pasaste la inspección y te ponen ese sticker que ven ahí y te ponen el check de aprobado. O sea, tu fruta está aprobada, ya se inspeccionó, que no tiene quereza y puede viajar. Pero si te encuentran un porcentaje, por ejemplo, 10, 20% de quereza, te van a rechazar y no puedes vender esa fruta a ningún país. Entonces, y tendrías que esa fruta sacar de la caja y ponerte a limpiar y eliminar todas las querezas, nuevamente lavándola en la máquina o con escobilla o ya no sé. Hay gente que ve luego con escobilla, que se pone con palitos de morgadientes sacando quereza por quereza, y eso es carísimo, por no haber hecho un buen control de plagas en la etapa inicial del campo, ¿no? Entonces, todo lo que les he dicho hoy se resume en esto, en lograr una fruta de buena calidad para poder exportar y una fruta que nos dé buenos ingresos económicos y que siempre mantenga en alto el prestigio de nuestro país, ¿no? Como Perú, la palta peruana está reconocida a nivel mundial como una palta de muy buena calidad y hay que seguir manteniendo eso y eso mucho depende de ustedes, de los agrónomos, de los empresarios, de los productores, que cumplan con las prácticas agrícolas, que cumplan con los procesos sanitarios eficientemente y así seguir haciendo patria. Y bueno, con esto acabo mi charla, sé que ha sido bien larga, espero les haya gustado y gracias. Ok, entonces la primera pregunta es, para suelos vírgenes como los cerros, como por ejemplo sembrar en la zona de Cajamarca, ¿qué planta de palto sería con el patrón indicado? Ya, eso estamos hablando ya de sierra. En sierra recomiendo un topa-topa o un sutano, porque los antillanos no van muy bien en esa zona, ¿no? De todas maneras, si van a sembrar en un cerro, hay que tener mucho cuidado el tema de la pendiente, ¿ya? Trabajar en el sentido de las curvas de nivel, ya no en el sentido de la pendiente, sino en contrapendiente, para evitar problemas de escurrimiento, de deslizamiento, ¿no?
y si se puede, bastante incorporación de materia orgánica para que ese cerro, como tiene mucha piedra, pueda tener un sostén donde se mantenga la humedad y los nutrientes. Es bueno incorporar bastante materia orgánica para poder tener este tipo de siembras, ¿no? Es un poco difícil sembrar en ladera, pero no es imposible. Yo conozco acá campos que están en ladera y bien manejados, pero como les digo, la pendiente, están sembrados en sentido horizontal, en contra de la pendiente, no en sentido de la pendiente, siguiendo curvas en el nivel. El patrón, como les dije, ¿no? Un patrón mexicano, un topa-topa o un sultano va muy bien para cierre. Ya, ¿Sí me escucharon? Muchísimas gracias. Ya, sí. Okay. Tenemos también la pregunta de la compañera Cristina. Dice, buenas noches, ingeniero. ¿Cuál es su opinión sobre la aplicación de inhibidores de crecimiento como unicanosol y paclobutrazol para evitar la competencia entre crecimiento vegetativo y floral? Muchas gracias. Bueno, sí lo mencioné en la charla. Yo lo uso, en mi programa está, todos los años aplico yo regulador de crecimiento. Las dosis, una más que otra, depende mucho de la planta. Una planta muy frondosa, muy vigorosa, de un patrón, por ejemplo, sultano, va a necesitar unas dosis un poquito más altas o más frecuentes que un patrón antillano, que no es tan vigoroso. O un campo que está un poco estresado, hay que tener cuidado también de aplicarle estos reguladores, porque si el campo está estresado, mandarle un regulador lo va a estresar más. Ya, entonces hay que tener cuidado. De repente, por lo que es una aplicación, pero dirigida, no general, o sea, solo al brote con flor, porque hemos hecho aplicaciones dirigidas, que hacer una aplicación total de toda la planta, ¿no? De todas maneras, sí recomiendo el uso. Paclo y Uni, hay mucha controversia ahí, hay gente que usa el Uni con muy buenos resultados, hay gente que usa el Paclo con buenos resultados. Yo personalmente uso el Paclo, estoy haciendo trabajo con Uni recién para validarlos, pero con Paclo me está yendo muy bien y es importante frenar el crecimiento del brote, la competencia de ese momento para tener un mejor cuajado y un mejor calibre. Así que definitivamente sí lo uso y lo recomiendo. Ya, muchísimas gracias, ingeniero. Por ahora creo que no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano. Tenemos una pregunta por nuestro compañero Cristian Cayupe. Región de Pasco mencionó que para el control químico aplica de manera rotativa de acuerdo al código IRAC. ¿Cree usted un extracto vegetal supere a los insecticidas sintéticos previo a un muestreo de plaga insecto oportuno en los fondos de palto? Gracias. Como les dije, es bien difícil que un extracto supere a un químico, pero sí tengo una experiencia de un extracto de ají más canela más ajo. Ya es una mezcla de ají, canela y ajo que tuvo mejor efecto en una quereza, por eso todos estos trabajos tienen que hacerse por especie, por plaga, ya, porque en esta plaga en específica, que era una quereza de mango, Mycetes personata, este extracto, tuvo mejor control que un piriproxifen, que es uno de los mejores insecticidas que hay ahorita en el mercado. El piriproxifen me controló al 78%, creo, y el extracto controló al 85%. Mejor que todos los otros, el imidacloprid que estaba en 50%, el clopirifos estaba al 40%, y así probé como 10 ingredientes activos, ¿ya? Y el extracto tuvo mejor control que todos esos químicos. Pero en este caso específico de esa quereza, por eso cada quereza tiene diferente susceptibilidad a diferentes productos, o sea, no es igual un aceite de neem para matar trips que para matar chinche. El chinche, el neem casi no le hace nada, pero al trip sí lo mata. Igual, no es igual aplicar azufre para arañita que aplicar azufre para quereza. A la quereza no le hace nada, pero a la araña la mata.
Entonces, el tema de los extractos hay que trabajar mucho todavía, hay bastante para hacer, ¿ya? Y hay que probarlo según la plaga que quieres controlar y según tu zona, porque hay algo que no he mencionado, creo que me olvidé de mencionarlo, pero la zona depende también, depende de la zona, la eficiencia de un producto. ¿Por qué? No es igual aplicar un producto como un aceite de canela, por ejemplo, en una zona como Piura, que aplicar en una zona como Chincha, ¿ya? En Piura, donde tengo más temperaturas, el aceite va a hacer su chamba o un azufre, va a chambear y va a tener un control espectacular porque reacciona con el calor. En cambio, en una zona nublada o fría, el control va a ser un control un poco más bajo, ¿ya? Igual la disipación. No es igual aplicar un pesticida químico, un químico, en Piura, donde tienes un calor y una evaporación alta, donde la planta simplemente cierra estómago y ya no hay mucha penetración y las gotas del producto se evaporan más rápido que en una zona de clima templado, por si Cañete, me voy a Cañete, aplico, y el producto que aplico tiene más horas en la hoja para que penetre y controle que un producto que aplico por si en Chiclayo, donde el calor va a hacer que el producto rápidamente se disipe y se evapore. Entonces, como le digo, hay que validar en cada zona, en cada plaga, pero hay mucho trabajo. El porcentaje que yo tengo de control para mi zona de casma, para mis plagas en casma, no va a ser el mismo porcentaje de control con el mismo producto en Piura o en Ica o en Chincha. Eso tenganlo claro ustedes como agrónomos, que hay que trabajar bastante, validar productos, aplicación, control de cada producto, de cada plaga y por zona. Hay mucho para hacer. Debería haber una data, ¿no? De que diga en tal zona el piriproxifen mata tanto, en tal zona mata tanto, a tal plaga, ¿no? A tal plaga mata tanto, a tal plaga mata tanto. Pucha, eso sería, pues, la que sería la felicidad, ¿no? Pero no hay, nadie lo ha hecho y si lo hacen las empresas a título personal y se guardan su chicha, ¿no? Muy pocos asesores también comparten. Yo, bueno, asesoro también, como le digo, empresas. Y bueno, sí comparto, es una persona bien abierta, pero hay empresas que no comparten la información porque les cuesta, esos trabajos cuesta comprar productos, cuesta poner gente a evaluar, cuesta tiempo, y eso a veces no lo quieren compartir, ¿no? Y es entendible, ¿no? Gracias, ingeniero. Acá tenemos una última pregunta de Elvis. ¿Para el trasplante es recomendable usar enraizantes? Y si es así, ¿qué tipo recomienda para suelos normalmente franco? Sierra de Ancash, Bolognesia, 2100 metros sobre el nivel del mar. Ya. Los enraizantes, más que un enraizante, yo lo que hago es una aplicación de sulfato de cobre pentahidratado, ya como por ejemplo el Phyton o el Genuino, son dos productos de diferente marca comercial, pero que trabajan casi igual, y le hago una aplicación a raíz desnuda, o sea, cuando estoy por sembrar la planta, abro la bolsa y expongo las raíces a la aplicación, o sea, le hago un bañado, una fumigada, una aplicación, ¿no? A las raíces de este producto, este cobre, ¿ya? Y puede ir acompañado de un enraizador. Ahora, en vivero yo fijo enraizadores. Entre los que más me están yendo con mejores resultados, tengo el Bafoliar Cise de Interoc, tengo el ProRoot de Fagro, está el Pilatus, y esos tres fueron para mí los mejores enraizadores con los que estoy trabajando ahorita, ¿no? Muchas gracias. Igual acá la gente sigue preguntando, creo que igual siguen muy atentos a la exposición. Ya encantado de que pregunten, porque si no hay preguntas es porque han entendido todo o no han entendido nada. Así que... Exacto. Ya, tenemos igual la pregunta del compañero Miguel. El patrón para sembrar en tierra fértil de cerro, como en la zona de Cajamarca, ¿qué patrón es el indicado? El mejor patrón. Creo que respondí esa pregunta. Puede ser mexicano o sultano. Yo le daría más énfasis al sultano. Ya, muchísimas gracias, ingeniero.
Creo que por ahora son todas las preguntas que tenemos. No sé si nos permitiría tomarnos una foto final. En este caso Claro. ya podría dejar de compartir su pantalla e invitamos a todos los presentes que puedan prender su cámara. Esta ha sido la última ponencia del día de hoy. Mañana igualmente tenemos la última ponencia. Se estarán informando un poco más en nuestras cuentas de Facebook y también a los chicos que están por el grupo de WhatsApp. Así que dejen de todos nuestros compañeros puedan poner su cámara, por favor, para poder tomar la foto. Los sobrevivientes de la charla, pucha, la charla duró ¿cuánto? 2 horas, ¿no? Sí, creo que ha sido un poquito más de 2 horas, pero ha sido muy completa, ingeniero. Podría ser un curso entero del manejo. Sí, como les dije inicialmente, cada tema puede ser una charla completa, o sea, poda, una charla, manejo, floración, otra charla, vivero, otra charla, pucha, que trataba de resumir todo en una sola, pero me salió muy larga. Ya a ver, en unos momentitos más, chicos, puedan prender sus cámaras. Cristina, una pregunta. ¿Llegas a ver a la mayoría? Es que a mí se me van y vienen. Capaz es porque mi señal está un poquito baja. ¿Tú crees que me podrías ayudar tomando la fotito? Sí, yo lo... Okay. Ya, muchas gracias. Ya, a la cuenta de 3. 1, sonrían. 2, 3. Ya está. Ya, ingeniero, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes por la invitación y que sigan haciendo más de estos eventos. Eso es bueno. Aprovechar que esta pandemia pues ya nos tiene desconectados del tema presencial, pero aprovechemos lo virtual, ¿no? Cualquier cosita, cuentan con mi apoyo, ya saben, ya como integrante del GEN, porque me considero hasta ahorita de la gente. Así que cualquier cosita que deseen, ahí tienen mi apoyo. Muchas gracias, ingeniero, como ya comentó. Muchas gracias, ingeniero, de verdad. Muchísimas gracias por estar comprometido. Claro, sí, ya que pasa un poquito este tema de la pandemia y pueden visitarme en Casma para hacer una salida de campo, pueden ver acá mango, palta, uva, ¿no? Coordinen, porque con algunos presidentes lo hemos hecho, creo que con Jocelyn, con Diana, con Jimmy, algunos presidentes, se coordinaba y llevaban a su grupo de esa fecha, ¿no? En este caso, creo que este grupo no lo conozco todavía, pero bienvenidos cuando gusten, ¿ah? Sí, claro, ingeniero, muchas gracias. Y para que pueda también ir conociendo a la nueva generación, ¿no? De Gen. Claro. Sí, ¿quién es el presidente actual ahorita? Ya. Bueno, somos, en este año no hay un presidente, sino le hemos nombrado como coordinadores generales, en el cual una de ellas soy yo, y quien está hablando es Diana Rosales, junto a mi compañero Joan Sánchez y Lucero Ticula. Somos los 3 coordinadores generales del GEN. No sé, no me gusta mucho esa idea. Debería siempre haber un presidente. Siempre es bueno que haya una persona que lidere el grupo. Ya yo sé que 3 personas, o sea, al final el presidente, bueno, no se va a chantar toda la chamba, porque para eso somos un grupo, pero siempre es bueno, porque al final cuando tú haces algún tema formal, una solicitud, algo tiene que haber siempre una directiva. ¿Ya? Claro, y no pierdan eso de la directiva. Así el presidente figure X persona como presidente, pero sí tiene que haber un organigrama, como les digo, ¿no? De una directiva. Sí,
Sí, hemos mantenido igual el organigrama, solo que en este año, por cuestiones ahí que ya habíamos tenido el anterior ciclo, entonces, bueno, unanimidad de todo, con todos los integrantes, se llegó a eso, solamente por este año. Esperemos, seguir continuando con el organigrama normal, pero bueno, por Sí, ahora eso sí no. sería lo mejor, chicos, de verdad que sí. Ya cuando yo Ujú. vaya a hacer mi maestría, ya yo voy a ser presidente nuevamente del CEN, no se preocupen. Está bien, ingeniero. Igual sí, agradecemos nuevamente su invitación y sí, vamos a estar en contacto con usted y para futuras charlas, ingeniero. Ya, cuando gusten. De verdad, como les digo, si va a hacer una charla solo para ustedes, podría hacerlo ya por un tema ya por tema, ¿no? Por ejemplo, poda, otra charla de nutrición, una charla de Claro. solo plagas, otra charla de enfermedades, se puede ser en mango, puede ser en palto, ¿no? Ya hacemos charlas más nutridas, ¿no? Porque esta ha sido como que un poquito de todo, Ujú. ¿ya? Pero más para ustedes como grupo, ¿no? Sí, ingeniero, sí, estaríamos encantados de poder llevar a realizar esas charlas más específicas, ¿no? Más detalladas en Sí, cada cuando etapa. gusten. Y aprovechan a Ujú. los profes, porque ustedes tienen muy buenos profesores, ¿ah? En mi Sí, época yo salía bastante con el profesor Sánchez, con Castillo, con Larrea, salíamos con todo el grupo, o sea, Sánchez nos llevaba sus asesorías, él asesoraba ya. en Ica, en Chincha y nos llevaba a todo el gen a acompañarlo y nosotros veíamos cómo era la chamba de un asesor, ¿no? Y mira, ¿quién diría que hoy por hoy yo también ahora asesoro, ¿no? Y mucho ha sido por ver a los profes, ¿no? Y los profes Ujú. siguen hasta el día de hoy asesorando en grandes empresas y no está de más que le pidan que en una de sus asesorías puedan ir ustedes. Sí, Ya, o sea, en una, porque no es necesario que vayan todas las veces, porque ellos claro. van cada mes, me imagino, pero una que vayan con Castillo, Ujú. una vayan con Sí, Sánchez, una el vayan equipo. con Mónica, una vayan con Apaza, busquen a los profes que están, digamos, metidos en el tema actual, que están en asesoría, por todo.